y he retomado estas prédicas acerca de compartirles sobre el reino de Cristo en el mundo. Y dijimos en un principio, hace unas semanas que inicié, que el propósito eterno de Dios en este mundo se revela a través de las Sagradas Escrituras. Y Dios se quiere revelar a nosotros, y en esta tarde Dios quiere revelarse a nosotros como el Dios soberano. Cuando hablamos de que Dios es soberano, es que hablamos de que Dios es el que ejerce autoridad suprema. Dios ejerce autoridad suprema porque Dios es, pero ¿saben que Dios es un Dios soberano inusual? Alguien lo describió de esta manera, dijimos, ¿por qué es un Dios soberano y es inusual? ¿Sabe por qué? Porque Él no te forza a ti y a mí, no forza su voluntad en cada uno de nosotros. Porque si así fuera, hermanos, este mundo fuéramos como robots en una obediencia total, como en el tiempo de hoy, que se han estado ya en empresas, se están poniendo robots a trabajar en vez de la mano del ser humano, y eso lo más los programan y pueden acomodar y pueden hacer y pueden cargar muchas cosas muy pesadas, pero están programados por un hombre que haga todo lo que les pide. Pero Dios, a pesar de su soberanía, que aún ejerce autoridad suprema, Él no te va a forzar a ti y a mí a que hagamos lo que Él quiere. Porque Dios, a pesar de que Él puede hacer lo que quiere, Él puede hacer cuando Él quiere y donde quiere, a pesar de eso, te ha dejado a ti para que tú tengas una voluntad para adorarlo y para amarlo, para servirlo. Y Él nos quiere para su reino. Y si tú o yo no queremos entrar a su reino, entonces Él no te va a forzar. Porque si no, todos estuviéramos postrados adorándole, cantándole. Aún los ángeles que le adoran noche y día, le adoran y le exaltan, lo hacen porque ven la magnificencia, la autoridad y todo el poderío que Él tiene y que Él ejerce sobre todo lo creado en el cielo y en la tierra. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de las características o de los rasgos particulares de Dios. ¿Cuáles son? Que Dios es un Dios omnipotente, quiere decir que todo lo puede. Es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Lo que tú estás pensando, lo que tú estás deseando, Él lo sabe en este momento. Él es un Dios omnipresente que está en esta reunión, como en cada reunión donde se levanta el nombre del Señor Jesucristo. Él está en todas partes. Él es eterno, porque Él es desde el principio, es el alfa y el omega. Dios es fiel. Y todo esto, hermano, lo califican para ejercer dominio sobre su creación. Todo este carácter de Dios, todos sus rasgos que Él tiene, por eso Él lo califican para ejercer el dominio sobre la creación. Él puede dominar, Él puede hacer todo lo que Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y Dios como creador, hermano, como creador tiene completa autoridad y poder sobre todo lo que Él ha creado. Y lo podemos ver ahí en el Salmo 95. En el Salmo 95, en el versículo 3 al 5, dice de esta manera: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Si usted se da cuenta, Dios se los escribe con minúscula. Cuando usted escribe el nombre de Dios,
al Dios creador del universo, y escríbalo con mayúscula. Porque cuando usted escribe Dios con minúscula, entonces no es el Dios creador. Y aquí dice la escritura que Él es rey sobre todos los dioses. Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Todo Dios lo formó, y como creador Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y como sus criaturas, usted y yo no tenemos bases para desafiar su derecho o hacer con nosotros como a Él le plazca. Y quizás usted puede decir Dios y pensar muchas cosas acerca de Dios, pero vamos a ver lo en Isaías 45, lo que nos dice Isaías 45 en el versículo 4. Vamos a ver Isaías 45, 4. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas hablé sobre un personaje llamado Ciro. Y luego mire lo que dice aquí el Señor. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, lo llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Porque nosotros no podemos desafiar su derecho a hacer con nosotros o con otros lo que a Él le plazca. Al Señor le plació en ese tiempo de este rey persa llamado Ciro hiciera la voluntad de Dios sobre la nación de Israel. Y aunque le dice, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y luego dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Quién podrá desafiar el derecho de hacer su voluntad en todo lo que Él ha creado, hermano? Nadie. Nadie. Dice en el versículo 13, en el 12, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y todo ese ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo este personaje? Ese personaje aquí nos dice que Dios lo despertó en justicia y enderezó sus caminos. ¿Para qué, hermano? Para que edificara la ciudad que estaba en ruinas. 70 años la nación de Israel había estado en esclavitud. Dios se los había advertido. Dios les había dicho que no se fueran tras los dioses. Dios les había advertido, porque Dios nunca nos va a mandar algo, nos va a hacer algo si tú y yo, sin que Él envíe sus profetas para que nosotros podamos saber la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Dios así lo ha establecido. Y así dice, por eso aquí dice, Él iba a edificar la ciudad y Él iba a soltar a sus cautivos. Y luego dice, ¿quién eran los cautivos? La nación de Israel había estado en cautiverio 70 años. Y Él dijo, Él va a soltar a mis cautivos. Y lo dice, y no por precio ni por dones. ¿Por qué? Porque así Dios, Jehová de los ejércitos, lo había establecido. ¿Quién podremos decir algo sobre lo que Él hace, hermano? Dios creó tanto la atmósfera visible como la invisible y gobierna sobre estas esferas. Y lo podemos ver ahí en Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses.
en el capítulo 1:16, donde dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Visibles e invisibles, Dios gobierna. Y cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de un gobierno, está hablando de que Él va a guiar. Él dirige todo lo que Él ha hecho, porque Él es el soberano que puede ejercer autoridad suprema sobre todas las cosas. La soberanía de Dios, podemos ver la soberanía de Dios al sustentar la creación. Dios crea todas las cosas y las sustenta. Y si Dios crea las cosas y las sustenta, hermano, ¿usted cree que a usted y a mí Dios no nos ha sustentado? ¿Y no lo va a sustentar? Debemos de confiar en el Dios, hermano, que tenemos. Quizás usted no había visto estos versículos, o quizás sí los había visto, los había leído. Pero Dios a través de la Biblia se da a conocer, porque Dios quiere darse a conocer a cada uno de nosotros. Y que ustedes y yo podamos saber a ese Dios que gobierna sobre todas las cosas, que Él hizo todas las cosas y que Él tiene cuidado. Dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta todas las cosas, hermano, porque el sol no se sale de órbita, la tierra, la luna, todos los planetas. Por el poder de la palabra de Dios, Él sustenta todas las cosas. Y si Él tiene cuidado del universo, y alguien dijo del multiverso, porque no es un universo, es grandísimo, cuánto más Él no tiene cuidado de tu vida y de mi vida, porque fuimos creación de Él. Ahora, Dios, hermano, también controla las fuerzas de la naturaleza. Y cuando habla de control, hermanos, porque dijimos que Dios controla todas las cosas, es que Él gobierna. Y dijimos que gobierna, es que Él dirige. Cuando habla de control, Él habla de una actividad. Él está en la actividad de todo lo que está sucediendo en el mundo. Dios controla la fuerza de la naturaleza. Y nosotros podemos ver cómo ahí lo describe Job, en el capítulo 37 de Job, en el versículo 6, 37:6, donde dice: porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Fíjese todo lo que hace, todo lo que Él hace, porque Él tiene control de la naturaleza. Todo lo que está sucediendo, Dios tiene control. Y si Él tiene control de la naturaleza, Dios tiene control de la vida de cada uno de nosotros, hermano. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 10, Mateo 10:29. Dice de esta manera. Dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, hermano. Yo no sé cuántos cabellos tengo, ni cuando me peino sé cuántos cabellos se me caen. Pero Dios tiene contado aún mis cabellos,
porque Dios controla aún la vida de cada uno de nosotros. Y si tiene cuidado de nosotros, de los animales, de todo Él tiene cuidado. Y Dios también tiene control sobre cada una de nosotros, hermano. Él sabe, dice que Él determina los días de nuestra vida. Tú y yo tenemos una fecha de nacimiento, pero tú y yo no tenemos una fecha de nuestra partida. Dice Job 14, versículo 1. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Dice el 5: ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Y ahorita que decía Abby acerca de la vida del rey Ezequías, Dios había determinado que Ezequías moriría. Y Ezequías lloró delante del Señor y le hizo hablar a Dios acerca de que él había andado íntegramente delante de Dios. Y eso había sido cierto. Ezequías fue uno de los buenos reyes que tuvo la nación de Judá, la tribu de Judá, más que la nación, porque la nación era las 12 tribus de Israel, pero se habían separado, se habían dividido, y él había orado a Dios, y Dios le añadió 15 años más a Ezequías. Pero Dios tiene determinado, hermano, los días de nuestra vida. Y quizás nadie queremos hablar sobre de eso, pero yo en estos días he tenido muy presente la vida de mi hermano, que hace unos meses partió con el Señor. Dios lo había determinado y nosotros no lo podemos entender. Mi padre, que está aquí presente, si el Señor le permite llegar al 20 de julio, él cumplirá 95 años. Y mucha gente había dicho: ustedes son de larga vida, ustedes tienen una herencia. Mi padre, él no está enfermo. Mi padre luego le ha dado bendición de salud. Lo único que él dice es su rodilla, que por eso tiene que traer ese carrito a que lo apoye. Pero lo he visto todavía trabajar. Aunque esté ahí sentado, se sienta y anda haciendo trabajo, y anda limpiando, y anda pintando. Anda pintando la casa donde vivió mi hermano, y donde él hace 30 años migró para los Estados Unidos. Hace 32 años él migró a Estados Unidos, y él está regresando a casa, aquí a Monterrey, y él está trabajando. Y yo admiro lo que Dios ha hecho, pero me pongo a pensar, mi hermano tenía 67 años, y de una caída, donde él tuvo una caída, no sabemos de cuántos metros, pero él partió con el Señor. Y no lo entendemos, pero sabemos que Dios así lo determinó. Dios le dio 17 días después de que él se cayó. Y hubo testimonio de cuando él se cayó, él clamó a Dios y él le decía: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, recíbeme en tu presencia. Mi hermano era un siervo de Dios. Él era un hombre que nadie se le escapaba para compartirle de Cristo. Nadie, a cualquier persona donde él se paraba, él compartía de Cristo. Él estudió en Cristo para las naciones,
y aprendió bastante bien sobre el evangelismo personal. Yo lo vi orar en el hospital porque a través de su vida él abrió una puerta para que yo pudiera entrar a los hospitales juntamente con él, donde está la gente que está desahuciada y que está para morir. Ahí le permitían entrar y a través de su vida, del ministerio que tenía, yo pude entrar a los hospitales. A través de su vida pudimos entrar a la cárcel que está aquí en Plutarco Elías, porque era un hombre que amaba a Dios. Pero yo no lo puedo entender y me duele la partida de mi hermano, pero Dios así lo determinó. Yo no sé cuántos días me va a dar Dios a mí, yo no sé cuánto tiempo. Yo le he dicho al Señor: Señor, el día que tú determines, yo me quiero ir contigo. Y si yo te voy a pedir que me añadas años, pero me voy a perder o me voy a desviar, Señor, mejor llévame. Ezequiel tuvo 15 años extras. Le pidió al Señor años extras, pero no terminó cumpliendo el propósito de Dios. Nuestra vida está en las manos de nuestro Dios, hermano. Él controla nuestros días, hermano. Y en la soberanía, y Dios tiene Él tiene la soberanía de Él aún sobre las cosas, sobre lo malo. Él tiene control sobre la maldad que ocurre, hermanos. Si nosotros vemos la vida de José, que nos habla en Génesis capítulo 45, usted puede leer, o quizás usted ha leído la vida de José. José, sus hermanos lo odiaban, y un día quisieron deshacerse de él y quitarle la vida. Pero uno de sus hermanos intervino. Dijo: ¿qué le diré a mi padre? Era el mayor. Dijo: mejor vamos a venderlo. Y lo vendieron. Y quizás hemos leído la historia de este personaje. Lo venden y Dios lo prospera, pero tiene otra situación mala, de que la esposa de Potifar se fija en él y lo quiere hacer caer en pecado, pero él huye del pecado. Qué maravillosa la vida de José en ese aspecto, que huyó del pecado. Por eso dice la escritura: huye de los deseos juveniles. Y él quería hacerlo caer en un pecado sexual, pero él huyó. Y después él está en la cárcel muchos años. Pero Dios tenía el control de todo. Y nos dice Génesis 45:5: ahora pues no os entristezcáis. Después de que él llegó a ser el gobernante de Egipto, llegan sus hermanos que lo habían vendido, y cuando se da a conocer le dice: no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué tremendo, hermano. Dios teniendo el control de la vida de José, teniendo cuidado de la vida de este varón. Y en el capítulo 50, ahí mismo de Génesis, en el versículo 20, dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Usted quizás puede pensar: ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué Dios está permitiendo aquello? Yo tengo una amiga conocida, ella es cristiana. Ella hace años, cuando ella se casa, vive en la casa de sus padres. Económicamente no estaban holgados,
y tenían que vivir en la casa de su mamá. Pero ella y su esposo con sus hijos, o no sé si tendría los dos hijos primeros o nada más uno, van hacia los Estados Unidos y tienen un accidente. Y ella se sale del carro, iban a, no sé si iban a San Antonio o antes de ese lugar, pero ella se sale y casi se desgarró toda su pierna. Tuvo que estar internada, la operaron, le pusieron un fierro y después ella pues tuvo un proceso muy largo y muy difícil. Pero después de todo eso a ellos les dieron una cantidad, no sé cuántos cientos de dólares por el accidente que ella tuvo, y con ese dinero que les dieron pudieron comprar una casa. Y después ella decía: si no me hubiera pasado esto, estuviera todavía con mi mamá viviendo ahí. Y a veces los propósitos de Dios, lo que Él hace, no lo podemos entender, ¿no? Y ella hoy tiene una marca de propiedad. Una marca de propiedad. Yo lo aprendí en un seminario que fui, en un curso, acerca de que Dios, algunos de nosotros tenemos una marca de propiedad de Dios. Porque Dios nos ha marcado y nos ha dicho: tú eres mi propiedad y te vas a quedar con esa marca. Dios le puso una marca a Jacob cuando le cambió el nombre. Dice que lo hirió en el muslo y nunca volvió a caminar igual. Y esa era la marca de propiedad de Job. Y lo mismo le sucedió a esta amiga mía, a esta hermana en Cristo. Tiene esa marca de propiedad, camina con su pierna y batallando, pero ahora es una ganadora de almas en los penales. ¿Y sabe por qué llegó ahí al penal? Porque su hijo estuvo en el penal. Su hijo le habían dado una sentencia, no sé de cuánto tiempo, y ella empezó a visitarlo, empezó a ver la necesidad. Y su hijo, por la misericordia del Señor, salió de la cárcel. No duró mucho tiempo, quizás no sé si 1 año, 2 años, no sé cuánto tiempo, pero hasta el día de hoy, creo que ya pasaron como 15 años o 10 años, y ella semana tras semana entra al penal a predicar. Dios permitió que su hijo estuviera ahí en la cárcel para que ella pudiera ver la necesidad, hermano. Yo no sé tú por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, pero yo quiero decirte algo: Dios tiene el control de lo que estás viviendo, porque Dios tiene un propósito en todo eso. Dios quiere sacar lo mejor de tu vida. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Quizás el día de hoy no lo puedes entender. Yo, antes de que el Señor me llamara, yo pasé por un proceso de 9 años. Dios me procesó. Y yo no le quiero decir que su proceso va a durar los años que yo duré. Alguien me dijo: si tú has durado tantos años es porque eres muy cabeza dura. Y sí, era muy cabeza dura, y no creo que todavía tenga muy blanda la cabeza. Hay cosas que todavía necesito entender. Pero Dios, en todo lo que Él hace, tiene el control de nuestra vida, porque somos su creación. Y algunos de los que están aquí sin duda tienen una marca de propiedad del Señor, para no olvidar de dónde Dios nos sacó y lo que Dios y para el propósito que Dios aún nos ha sacado para hacer lo que Él quiere que hagamos. Si ella no hubiera tenido ese accidente, mi amiga, no hubiera tenido esa casa. Ella me decía: mira mi casa, vivía en un cuartito. Cuando yo iba a su casa, me dice: mira mi casa, el Señor me la dio con lo que me rasgué mi pierna. Por eso la Escritura dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Pero dice: a los que aman a Dios.
Y no podemos amar a Dios hasta que lo conocemos. Porque podemos amar a quien conocemos. Por eso Dios, a través de la Escritura, Él se da a revelar a nosotros. Él quiere darse a revelar a su vida todos los días cuando abrimos las Escrituras. Fíjese, cuando Moisés, Dios le habló para sacar a la nación de Israel de la esclavitud. Y dice que él regresa a Egipto después de 40 años. Y dice que va y habla con el faraón en Éxodo 4:21. Dice, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero, dice, yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, Dios teniendo control en todo eso. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés entrando al palacio para decirle a faraón: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo? Los tenía esclavizados, los tenía subyugados, trabajaban duro y quizás con muy poca comida, y tenían que hacer un gran trabajo. Y yo le dije, yo deja ir a mi pueblo. ¿Y cuál era el propósito? Para que hagan fiesta a Jehová. Dios te ha liberado a ti para que hagas fiesta a Jehová cada vez que vengas, para que te goces en Él, para que te alegres en Él, para que le cantes, para que le llores, para que te doblegues, para que saltes de gozo, de alegría, de regocijo, porque Dios para eso te sacó de la esclavitud del pecado, para celebrar su nombre y exaltar su nombre. Y aquí estaba la nación de Israel esclavizada, pero dijo: yo lo voy a endurecer. Porque ¿sabe por qué endureció el corazón de Faraón? Porque Dios tenía que darse a conocer a Faraón, a los egipcios y aún a su mismo pueblo, que Dios era el único Dios que tiene control sobre toda la naturaleza, que Dios no necesita ejércitos. Por eso se llama Jehová es mi guerrero. Hace rato entonado, Jehová es mi guerrero, porque aquí lo hablamos. Jehová es el Dios, Jehová de los ejércitos, que pelea nuestras batallas cuando estamos confiados en Él, cuando nos rendimos a Él, cuando le amamos a Él, cuando le obedecemos a Él. Porque vemos más adelante como Dios, a través de todas las plagas que iban en contra de derribar las deidades de los egipcios. Los egipcios adoraban a los piojos, a las moscas, adoraban al granizo, adoraban a las ranas, a los piojos. Imagínense qué dioses son esos. Hasta dónde el enemigo ha cegado el entendimiento de la humanidad. Como el día de hoy todavía hay tantos dioses en las naciones, como en la nación de la India. Un elefante, hay un templo como que toda la entrada es un elefante con una trompa grandotota y 6 manos. Qué dioses tan horripilantes. Nuestro Dios es tan maravilloso y tan glorioso y tan hermoso, para que tú y yo podamos amarlo y adorarlo y servirle. Y Dios mostró su poder trayendo libertad a la nación de Israel. Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos. Incluso el mal lo usa para su gloria y para nuestro bien. Quizás no lo entendemos. Decimos, ¿cómo que Dios lo usa para eso? Romanos capítulo 9, en el versículo 14. ¿Qué pues diremos?
que hay injusticia en Dios? Porque usted puede decir, ¿cómo que Dios me está enviando esto, este problema, esta enfermedad, esta situación? Usted, por eso el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Roma, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Quizás para muchos que no aman a Dios, sino que lo odian, mucha gente dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios esto? Y nunca se enojan con el adversario, pero siempre se han enojado la gente con Dios. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, es que este maligno que está haciendo esto o lo otro. No, siempre, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Se enojan contra Dios. Dice el apóstol, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Qué hizo en la vida de Faraón? Le mostró su poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para eso permitió Dios que Faraón endureciera el corazón, porque le quiso mostrar su poder. Porque la escritura dice, 18, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Está refiriendo a Faraón. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿para qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Podrá decir usted, Dios, por qué me hiciste así? ¿Por qué estás permitiendo esto en mí? Yo no sé cuántos un día ha tenido un pleito con Dios referente a eso. Yo sí un día, hace muchos años lo tuve, y dije, Dios, ¿por qué a mí? Si yo esto y esto y esto, y le di todo mi currículum. Y Dios puso una película de mi vida, y me avergoncé de mi vida. Y le dije, Dios, perdóname. Yo no soy nadie para decirte por qué a mí, sino decirte, Señor, perdóname, aquí estoy, haz de lo que tú quieras en mi vida. ¿Qué le voy a decir, Dios? Porque Dios me metió en un proceso antes de llamarme a pastorear. Dios no me sacó así de allá y me trajo. Dios me pasó por un proceso de 9 años. No fue fácil, pero a Dios le doy las gracias por lo que Él hizo, por su misericordia para mi vida. Porque cuando yo estaba viviendo ese proceso, yo le decía me decía la gente, es que Dios te ama. Yo le dije al Señor, no me ames. Si eso es tu amor, no quiero que me ames. ¿Hasta dónde? Por eso le digo, cabeza dura. Por eso alguien me dice, es que eres bien cabeza dura. Porque yo le decía al Señor, si eso es tu amor, no me ames. ¿Por qué tengo que pasar por este proceso? Pero como le dijo al apóstol Pedro, lo que yo hago hoy lo entenderás después. Y después entendí por qué Dios
me metió en ese proceso, porque yo no podía servirlo ni amarlo en la condición que yo antes vivía, en una religiosidad, creyendo conocer a Dios, pero no solamente de oídas, pero mi corazón estaba lejos. Dios se tuvo que revelar a mi vida, y de una manera que quizás yo nunca lo había conocido a Dios, pero ahí conocí a quién es Dios. Y Él hasta el día de hoy me ha sostenido, y sé que Él me sostendrá hasta el día que Él me llame a su presencia. Aún Dios culpa y juzga justamente a sus criaturas por el mal que hacen, porque cuando Dios nos advierte y no obedecemos, entonces va a venir su disciplina, como lo hizo con la nación de Israel. Dios nunca va a disciplinar a los que no son sus hijos. Escuche bien, Dios nunca va a disciplinar a los que no son sus hijos. Usted no puede disciplinar al que no es su hijo. Yo no puedo disciplinar de la manera que yo disciplino a mi hija, a mis hijos, a como puedo disciplinar a otros. Dios va a disciplinar solamente a los suyos, porque los ama. Y dice Isaías 66:4: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. ¿Por qué iba a traer Dios todo eso? Dice, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Dios nos disciplinará si Él nos ha hablado una y otra vez y hacemos oídos sordos. Ahora, Dios nos da a elegir. Nunca te va a forzar a que los ames y que los sirvas. Él, en su soberanía, Él te va a dar a elegir el camino que tú debes de tomar. Pero tenemos que saber que el camino que determinemos tomar traerá consecuencias. Y no solamente traerá consecuencias a nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestra descendencia. Y dice Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 19, Dios le dijo a la nación de Israel: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te da a elegir la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Qué escogerías? ¿Qué escogerías tú? Yo escojo la vida y la bendición, porque eso traerá consecuencias a mi vida. Cuando la Biblia nos habla en la vida del profeta Daniel, había un decreto que si alguien hacía una petición a Dios o a una persona que no fuera solamente al rey al rey Darío, iba a ser llevado a un foso de leones. Y se hizo un decreto y estuvo el sello del rey. Y lo hicieron con toda alevosía y ventaja contra Daniel, porque Daniel oraba 3 veces al día. Él entraba a su recámara, abría las ventanas y miraba hacia Jerusalén y oraba, porque él estaba cautivo en Babilonia.
Daniel no estaba en su nación. El profeta Daniel estaba en cautiverio en Babilonia. Era un esclavo, pero Dios le dio privilegios a él de estar delante de los reyes. Y él estaba en el palacio con el rey Darío. Y el rey Darío veía su vida, su testimonio, su caminar, todo. Y dice la escritura que el rey Darío amaba a Daniel. Lo procuraba porque era un hombre íntegro. Pero cuando los enemigos de Daniel querían destronarlo y quitarlo de ese puesto tan importante que tenía, ellos planearon que él muriera y que fuera echado al foso de los leones. Y sus enemigos hicieron que el rey hiciera ese edicto. Y cuando él sabe ese edicto, él lo dijo: tengo que obedecer al rey. Es que el rey me está diciendo, y la Biblia dice que debo de someterme a las autoridades. ¿Y qué sucedió? Él, como siempre, llegó a su casa, abrió la ventana, se doblegó y empezó a orar. Y los otros más estaban vigilando y dijeron: mira, rey. Y como la Biblia dice que en ese tiempo tenía que haber 2 o 3 testigos, así es que no iba uno solo, iban 2, 3. No había ahorita las cámaras fotográficas que usted toma un video y luego todo mundo lo conoce y se da. No le mandaron una foto ahí al rey: mira, rey, mira, a tal hora, y mira. No, había testigos y le dijeron. Dice que él estuvo apesadumbrado a ver cómo lo iba a ayudar. Pero ¿qué sucede con Daniel? Otra vez, no sé si eso fue en la mañana o en la noche cuando dio el decreto, y en la mañana temprano que se levanta Daniel y otra vez a orar. Y lo estaban vigilando. Yo creo que nomás estaban vigilándolo, había ahí guardias, ahí espías. Y que le dicen al rey: oye, tú no puedes revocar este edicto que dijiste, lo tienes que cumplir. Y dice que lo manda a llamar a Daniel y lo manda al foso de los leones. ¿Y qué sucede en la vida de Daniel? Los leones no aullaron ni como gatos. Estaban, es más, les sirvieron de colchoncito, de cobijita, no sé. Ahí estaba Daniel, y los leones ni abrieron la boca. Dice que otro día el mismo rey va al foso de los leones, el mismo rey, y le dice a Daniel: Daniel, al Dios que tú sirves, ¿te le ha librado de los leones? Yo no sé cómo lo diría, quizás quebrada la voz, porque ha dicho: ni me va a contestar, ya se lo comieron. Pero dice que Daniel le dijo, fíjese cómo le dijo el rey. Dice que se acercó al foso y llamó a voces a Daniel, lo dice en el 6:20 de Daniel. Dice que con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. No dijo al que tú oras nada más, porque mucha gente dice: no, yo oro en mi casa, ¿para qué voy a la iglesia? Yo aquí oro. Podrás orar, pero servir a Dios es otra cosa. Y le dijo: al que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, dijo: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante ti fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he cometido nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él,
y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel, sacado del foso, dice, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dios tuvo el cuidado de él, porque él era íntegro, amaba y servía al Señor. Pero ¿qué hizo después el rey? Dice que mandó traer a aquellos hombres que acusado a Daniel, y fueron echados en el foso los leones, sus hijos y sus mujeres fueron llevados ahí. Y dice que ni siquiera aún llegaban hasta abajo, y los leones ya estaban recibiéndolos desde que estaban siendo lanzados. Una decisión puede traer consecuencias a nuestra familia. Malas decisiones. Dios nos dice, escoge pues la vida, la bendición, para que vivas tú y tu descendencia. Porque tú traerás bendición a los tuyos, pero traerás maldición cuando escoges mal. No solamente tú vas a ser afectado, sino afectarás a tu descendencia. Pero el día de hoy, el Dios soberano, ese Dios maravilloso que ejerce dominio sobre todas las cosas y de tu vida y de mi vida, el día de hoy está aquí para que tú tomes una decisión de que tú lo conozcas y que tú lo sirvas, para que vivas tú y tu descendencia. Yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde. Yo pido a los hermanos que pasen aquí y que si alguien puede cantar ya ahorita. Sí, gracias, Rachel. ¿Sabes alguno? Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Yo no sé si tú estás pasando por una situación, pero quiero decirte que Dios tiene el control de tu vida. Confía en el Señor, espera en Él. Quizás Dios está hablándote para que tú puedas rendir tu voluntad al Señor, o para que tú puedas tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor, para que tú abandones pecados, que quizás hay un pecado ahí en tu vida que practicas y Dios quiere hacerte ver que necesitas renunciar o arrepentirte de ese pecado. Pero Él está aquí en esta tarde. Aquí está el Señor. Y aun si tú no has decidido por el Señor, Él te dice que Él pone delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué escoges? Si tú quieres rendir tu corazón al Señor, esta es tu tarde de que tú te rindas a Él. Que tú digas, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que tomes el control de mi vida. Yo quiero hacerte mi rey en mi corazón. El altar está abierto por si alguien quiere venir aquí al altar. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Dile que Él escudriña tu corazón. O tienes que rendirte, ríndete al Señor. Aleluya, maravilloso Señor. Maravilloso Espíritu Santo. Maravilloso Señor, tú estás aquí en esta tarde, Señor.